Sí, muchas gracias, porque son muy ruidosos entonces. Bueno. Buen día. El tema que vamos a desarrollar hoy consiste en dos preguntas básicas. La primera pregunta está planteada en qué debo hacer para obtener una buena citología. Y la segunda pregunta está relacionada con el test del virus del papiloma humano, en quién lo debo usar. Espero que tengan algún caso para exponer al final de la presentación. Qué pena, doctor. Lo que pasa es que tuvimos una pequeña falla de conexión. ¿Usted nos puede repetir todo lo inicial? ¿Puedo adelantar con esto? Sí, sí. ¿Así? Avanza. Bueno, entonces vamos a empezar la charla de nuevo. El tema que vamos a desarrollar hoy está basado en dos preguntas. La primera, ¿qué debo hacer para obtener una buena citología? Y la segunda, en relación con el test del virus del papiloma humano, poder saber en quién se debe usar o en qué situación se debe usar. En relación con la citología cervical, tenemos claro que es un procedimiento que es básico o estaba hasta antes de las nuevas guías como el método principal de tamización o de cribado de cáncer cervical de cuello uterino a nivel mundial. La citología pues estudia las células exfoliadas de la unión escamocolumnar para detectar anormalidades morfológicas de las células examinadas. Es el principal método de búsqueda de cáncer de cuello uterino y está planteado desde 1943 por Papa Nicolau, en el cual publicó un trabajo con el título de Diagnóstico de cáncer de cuello uterino mediante prótesis vaginal. Ese fue el primer trabajo en citología que se hizo a nivel mundial. ¿Cuáles son las ventajas de la citología? Pues que es simple, es fácil, reproducible, que no causa dolor o no debería causar dolor, de bajo costo, sin complicaciones y es de una aplicación a toda la población. ¿Qué se puede hacer en la citología? Pues lo principal, la valoración oncológica de las células. Segundo, la valoración microbiológica relacionada con otros componentes o infecciones asociados en la muestra de la citología. Y la valoración hormonal también. Hay dos tipos de citologías. La primera es la citología convencional, que es el extendido que nosotros hacemos regularmente y que se fija con un alcohol, o la citología líquida, que es la citología que se mantiene y se preserva en un medio líquido y se toma con un citobrush, que es mucho más menos grueso, menos firme, menos rígido que la citología convencional. Aquí tenemos la sensibilidad y la especificidad para cada prueba. Tenemos que la citología tradicional tiene una sensibilidad de aproximadamente el 65%. La citología en base líquida está también en ese mismo rango. La especificidad sigue siendo alta para ambas. Y la colposcopia pues es altamente específica en relación con otro procedimiento que se hace posteriormente pues al tener una citología alterada. Tenemos que recordar que la citología siempre se debe hacer de la zona de transformación. Nosotros no podemos enfocarnos en hacer la citología si no podemos estar seguros de que estamos tomando una muestra de la zona de transformación, porque allí es donde origina el cáncer de cervix. El 90% de las lesiones son de la zona de transformación, o sea que ese es el objetivo de la citología, muestrear la zona de transformación. Ese es el punto principal para tener una buena citología y tener un buen resultado y un resultado confiable.
Segundo, presencia de células endocervicales en el extendido. Indica que más o menos más del 25% o más de 5.000 células endocervicales en el extendido da un indicativo de que la citología es satisfactoria para la evaluación. Entonces, el tener presencia de células endocervicales es el segundo punto en el cual nosotros podemos asegurar de que esa citología es confiable para un diagnóstico. Aquí tenemos el esquema, tenemos en la gráfica la parte endocervical, la unión escamocolumnar y la zona de transformación. La zona de transformación es la zona en la cual hay el cambio de epitelio, pero aquí en esta zona ocurre cambios en las células o metaplasias. Aquí en estas células, en esta zona donde cambian las células, es donde se debe muestrear para una buena citología. No debe realizarse la citología nunca durante la menstruación, obviamente porque va a haber demasiados glóbulos rojos y sangrado que no va a facilitar el diagnóstico por el patólogo. No se debe hacer antes de 3 días de finalizado el último periodo menstrual y 48 horas antes, pues, en lo posible, no haberse realizado duchas vaginales de la paciente, ni tener relaciones sexuales, ni usar tampones, ni jabones o alguna solución o medicamentos intravaginales o tratamientos tópicos 48 horas antes de la toma de la citología. Otras estrategias para la toma de la citología. Cuando tenemos que hacer un examen físico ginecológico, debemos obtener el material citológico antes del examen clínico general. Es decir, si vamos a hacer un tacto vaginal, tenemos que tomar la citología y luego proceder a hacer el examen vaginal. El espéculo siempre se debe hacer la introducción sin ningún lubricante. Se debe evitar al máximo el traumatismo del cervix cuando se abre el espéculo, cuando se introduce, ya que empieza a sangrar, o se puede denudar la zona de transformación y perder células que servirían para el diagnóstico. Y se debe visualizar bien el cervix y localizar la zona de transformación para poder tener una buena muestra. Si la paciente tiene exceso de flujo, pues limpiar con una gasa estéril y proceder a la toma de la muestra. Si la paciente tiene sangrado vaginal recurrente, pues debemos examinar a la paciente. O sea, no podemos decirle que no se puede tomar la citología y venga cuando a ella se le quita el sangrado, porque si ese es el síntoma principal y la señora sangra cada semana, entonces pues lo más probable es que ya no tenga una lesión preneoplásica, sino que tenga un tumor visible. Y he visto casos en los cuales no examinan a la paciente y no se les toma la citología que porque tiene sangrado y la señora ya tiene un tumor. Entonces, pues eso no se puede tolerar. Hay que hacer el examen ginecológico si una paciente lo amerita. Así vaya para citología. Si no lo va a hacer la enfermera o la auxiliar que va a tomar la muestra, por favor pídaselo al médico de que la examine. Siempre se debe introducir el espéculo con cuidado sin llegar a tocar el cervix y tratar de abrirlo hacia los fondos de saco anterior y posterior. Posteriormente ya vamos a tomar la muestra de la zona de transformación. Siempre se debe hacer un extendido uniforme y delgado. No deben haber grumos prácticamente que yo debo ver a través de la lámina del extendido. No es el grumo blanco ni el grumo aquí café. Yo debo tener un extendido parejo, uniforme y que pueda yo ver a través de la lámina. Ese es un buen extendido. Obviamente la lámina se debe rotular antes con los nombre, identificación de la paciente y la fecha de la toma de la citología. Esta es la ubicación
de la espátula debe abarcar toda la zona de transformación y la unión escamocolumnar. Y el cepillo debe introducirse completamente hasta que no se visualicen las cerdas, hacer una rotación de 360 grados y ya. No es necesario poner a sangrar a la paciente. Aquí están las dos técnicas. Si usted coloca el extendido, la mitad superior o la mitad inferior es igual, pero pues se recomienda hacer dos extendidos, mitad hacia un lado y mitad hacia el otro lado de la espátula de aire o de la zona de transformación y en la toma endocervical. Se extiende la muestra uniformemente, ya sea arriba o abajo o mitad y mitad, y la muestra se debe dejar secar un momento y luego proceder a la fijación de la muestra con una distancia de 15 a 25 centímetros. Esta es una buena técnica para tomar la citología. Teniendo esa buena técnica más las recomendaciones anteriores en relación con la paciente, pues vamos a tener un buen resultado de citología. La tinción de Papa Nicolau pues es un método de tinción policrómico, busca obtener contraste entre el núcleo y citoplasma. Las láminas se fijan y luego van a diferentes tipos de alcohol en diferentes concentraciones, también luego acetona y acilol. Esto hidrata las células para tinción y luego se pueden colorear y poder evaluar la relación núcleo-citoplasma. Tenemos entonces diferentes extendidos. Miren que la relación núcleo-citoplasma de unas células escamocolumnares de la unión de la zona de transformación son similares o simétricas en comparación con las células de la parte superior, en la cual el núcleo es más irregular, agrandado, y el citoplasma es mucho más pequeño o se pierde la relación porque el núcleo está crecido. ¿Qué sucede o cuál es el porcentaje de citologías falso-negativas? Es decir, pacientes que tienen lesiones de alto grado, carcinoma invasor y la citología sale normal. Aproximadamente un 20% para carcinoma invasor y un 20 a 50% para lesiones de bajo grado, SIL y HSIL. Las causas son error en la toma de la muestra, errores por mala fijación y errores en la evaluación. ¿Cuál es la justificación para el tamizaje? Que la incidencia para cáncer de cuello sigue siendo elevada con una tasa de mortalidad de 8 por 100.000. Volvemos y repetimos lo mismo, el 80% del cáncer a nivel mundial está en Latinoamérica, así que se deben implementar mecanismos para tener unos buenos programas de tamización. Colombia obviamente se ubica en la franja de alto riesgo para incidencia de cáncer de cuello uterino a nivel mundial. Las estrategias son siempre las básicas: educar a la población, implementación de sistemas de información, es decir, tener en cada sector o en cada hospital o en cada institución un listado de las pacientes que son factibles de tamizar. Búsqueda activa de las mujeres si la mujer no acude, entrega oportuna en los resultados de citología y aseguramiento del diagnóstico definitivo y del tratamiento. O sea, si una paciente tiene un diagnóstico de citología, una lesión de alto grado, el centro debe en realidad seguir ese caso y determinar cuál fue el diagnóstico definitivo y cuál es el tratamiento que se le está haciendo a esa persona. ¿Cuál es el momento apropiado para iniciar y terminar la tamización de cáncer de cervix? En principio se dice que se debe comenzar la tamización 3 años después de inicio de relaciones sexuales, porque ese es el periodo en el cual el virus del papiloma humano puede llegar a producir un cambio en las células a nivel del cuello uterino. Pero en la mayoría de los programas de tamización se inician alrededor de los 21 a 25 años. Así que a partir de los 25 años es una buena edad para iniciar programas de tamización.
Es muy infrecuente tener cáncer de cervix por debajo de los 25 años. Sí hay casos en los cuales se presentan cáncer de cervix por debajo de los 25 años, pero no es lo común ni lo frecuente. Entonces no se deben cambiar conductas en relación a casos aislados. La tamización debe iniciar por encima de los 25 años o por encima de los 18 años en otras poblaciones, o según el caso específico, si el médico considera de que debe hacerlo, como por ejemplo en una niña que empiece relaciones sexuales a los 15 años y que en 2 años siguientes ya haya tenido 4 parejas, pues es una niña de muy alto riesgo que debe iniciar tamización a los 18 años. Se debe suspender la tamización después de los 69 años, siempre y cuando exista historial de citologías negativas previos. Antes el esquema de tamización estaba, como se ve en la gráfica, 1-1-3. Hoy la citología ha cambiado y vamos a ver más adelante por qué la citología ya no va en ese plano. Se puede hacer tamización con citología en mujeres por debajo de los 30 años y está aceptado, o en los sitios en los cuales no existe la prueba del virus del papiloma humano y el esquema de citología va a ser el mismo, 1-1-3. En estos sitios y con estas consideraciones se debe seguir haciendo la tamización con citología. En mujeres embarazadas sin antecedente de patología cervical, la citología o el tamizaje se hace de la misma forma que en mujeres no embarazadas y siempre se toma la citología en el segundo trimestre tardío, porque en el primer trimestre, ya con principios del segundo trimestre, es decir, semana 12 a 18, generalmente hay mayor tendencia a que las mujeres puedan llegar a presentar abortos espontáneos o por causas asociadas diferentes a procedimientos. Entonces es mejor no hacerlo, porque si se presenta algún aborto, pues la mujer lo va a estar asociada con algún procedimiento a nivel ginecológico. Entonces, para evitarse complicaciones, porque bueno, la educación de la paciente no da para poder explicar que la citología no tiene que ver con su aborto, pues entonces se tiende, o es mejor hacerlo, empezar el tamizaje en el segundo trimestre tardío. Este es el CitoGrush para tomar una citología. Este es el CitoGrush de una citología con base líquida. La parte larga va dentro del endocervix y los escobillones más cortos van a tocar la zona de transformación y el exocervix. Se le da un giro entre 3 a 5 giros, y hay algunos que tienen aquí para partir y cae el trozo del escobillón, o se desprende la paleta de la guía del escobillón, como está aquí, y luego se tapa y allí ya queda su citología tomada. La citología líquida tiene algunas ventajas en cuanto a la citología convencional o Papa Nicolau. Tiene menor porcentaje de falsos negativos y tiene disponibilidad de células y de contenido de ADN para hacer posteriores estudios en la misma muestra. Se fija eficientemente y se recolecta la totalidad de la muestra, que es lo que nos sucede con la citología convencional. La citología líquida obtiene una distribución aleatoria de células anormales para la observación, incrementa la calidad del frotis, pero la sensibilidad sigue siendo básicamente igual a la citología convencional. No disminuye la incidencia ni disminuye la incidencia de cáncer de cervix en comparación con la citología convencional, ni es mejor hacer la citología líquida en comparación con la citología convencional. La citología aspira el medio líquido y elementos no deseados, por eso se tiene un extendido mucho más fino y las células obtenidas en la membrana se transfieren a un portaobjetos. O sea, se toma la citología
se desprende el escobillón, se guarda, esto se procesa, se eliminan los detritos celulares y luego se hace un extendido. Y el extendido pues obviamente es mucho más limpio, con menos leucocitos o células inflamatorias, y es más fácil para el patólogo hacer esta lectura que hacer esta lectura. Obviamente el patólogo tiene que estar entrenado en lectura para citología líquida. No todos los patólogos pueden leer o deben o deberían de leer una citología líquida si no están entrenados para ello. En relación con la citología líquida hay varios resultados de estudios. Los estudios no han demostrado ser más sensible ni tener una mayor especificidad la citología líquida frente a la citología convencional. Podría mejorar la calidad de las muestras y disminuir el número de citologías inadecuadas, esa es una ventaja, y obtener una muestra para detectar el virus del papiloma humano. No va a reemplazar la citología convencional, pero actualmente la citología, como les digo, pasa a otra fase dentro de la tamización. Vamos a hablar del virus del papiloma humano, recordemos. Los diferentes tipos del virus del papiloma humano. Existen más de 100 tipos del virus del papiloma humano y 40 tipos infectan el tracto genital humano. Tenemos los tipos de bajo riesgo y los de alto riesgo. Dentro de los de alto riesgo tenemos 70% producen cáncer de cervix, 40% cáncer de vulva, 90% cáncer de ano, y cáncer orofaringeo y boca también está asociado con el virus del papiloma humano. Y de bajo riesgo, pues el 90% de verrugas genitales y de papilomatosis respiratoria son producidas por virus de bajo riesgo del papiloma humano. Aquí tenemos una tabla en la cual vemos la historia natural del cáncer de cervix. En esta tabla nosotros podemos ver que la gran mayoría de las infecciones no llegan a cáncer cervical y que aproximadamente el 60-70% del cáncer de cuello uterino es producido por el virus del papiloma humano 16 y 18. La infección generalmente es autolimitada. Como habíamos hablado anteriormente, si una mujer se infecta por virus del papiloma humano de alto riesgo o de bajo riesgo, el 90% lo van a solucionar en un periodo de 18 meses, sea de alto riesgo o de bajo riesgo. Los tipos de alto riesgo pues van a representar el factor de riesgo más importante para la persistencia y progresión de lesiones en cervix, y la infección persistente es el factor de riesgo más preponderante para desarrollar una lesión de alto grado o cáncer cervical. Cuando yo hablo de infección persistente, quiere decir que tengo el mismo tipo de virus del papiloma confirmado en un intervalo de al menos 12 a 18 meses entre las dos muestras tomadas para el virus del papiloma humano. ¿Cómo se toma una muestra para el virus del papiloma humano? Esto no se toma ni en sangre ni en otros medios, sino es una citología. Obviamente la citología tiene que ir en base líquida para poder preservar el ADN y poder que sea confirmado en el laboratorio. Entonces una infección persistente es cuando yo tomo un intervalo de 18 meses, dos muestras separadas y confirmo que existe el mismo virus del papiloma humano entre los dos. Tenemos aquí la tabla en la cual nos habla de la sensibilidad y especificidad del virus del papiloma humano o de la prueba en relación con la citología. Vemos que en relación con la citología convencional, la sensibilidad es mucho más alta, 96% en relación con 51% para la citología convencional, para la detección de lesiones. Es decir, es mucho más sensible y coste efectivo hacer una prueba del virus del papiloma humano que tomar una citología convencional. Dentro de los algoritmos de atención actualmente tenemos entonces esta indicación. ¿A quién se le tiene que hacer prueba del virus del papiloma humano? A la mujer que tenga 30 años o más hasta los 65 años. Esta es la esquema de tamización actual. Si la prueba es positiva, ahí
se procesa la citología. Lo ideal es que si la prueba es positiva, la señora se dirija al laboratorio donde le tomaron una muestra y se procese la citología, porque la muestra va a estar preservada en el laboratorio. Ahora, si la muestra no está preservada, pues se debería hacer una citología. Si es convencional o si es en base líquida, no interesa, pero con una prueba positiva del virus del papiloma se debe hacer un triage con citología. Si la prueba del virus del papiloma es negativo, la señora pasa a una tamización en 5 años, es decir, no se debe realizar la prueba sino hasta dentro de 5 años. Obviamente teniendo un comportamiento sexual apropiado, por decirlo así, o seguro. Dentro de la prueba, si la prueba con papiloma sale positivo y la señora fue a hacerse la citología y la citología sale negativa, ¿qué nos queda? Pues que la señora depure el virus. ¿En cuánto va a depurar o eliminar el virus? En 18 meses. Entonces, ante una prueba positiva del virus del papiloma humano y una citología negativa, yo debo repetir la prueba del virus del papiloma humano a los 18 meses. Si la prueba del virus del papiloma humano le salió negativa, la señora tiene comportamiento sexual seguro, se debe repetir la prueba en 5 años. De aquí en adelante, todos son manejos dependiendo del resultado de citología, que ya los hemos hablado en las charlas anteriores. Si la citología salió negativa, la señora se hizo la prueba del virus del papiloma humano y la prueba volvió a salir positiva, la señora va a colposcopio. Si la citología salió positiva, después de tener una prueba positiva para el virus del papiloma humano, la señora va a colposcopio. Como conclusión, se debe implementar el nuevo esquema de tamización en el país porque es mucho más sensible y más costo efectivo hacer tamización con virus del papiloma humano que con citología. Ahora, la citología se convierte en un factor determinante para tomar decisiones, como vieron ustedes en el esquema, así que cobra aún mayor interés que el que tenía antes, ya que vamos a tomar las conductas y las derivaciones a seguir dependiendo del resultado de la citología ante una prueba positiva del virus del papiloma. Quien toma la citología debe ser una persona capacitada que haga la toma a conciencia y que los procesos de citología en donde se hacen las tomas de citología sean estandarizados. No deben ser procesos en los cuales se hagan una u otra cosa dependiendo de el jefe de enfermería o el auxiliar encargado o el médico encargado o el hospital. Todo debe ser algo estandarizado y con un buen control. Eso es lo que les quería hablar hoy en día, y si tienen alguna pregunta, algún caso o duda, por favor, hacerlo. Doctor, me piden si podemos reiterar el tema del BPH, lo que está hablando es por citología líquida. ¿Desde dónde? Que lo que mencionó justo después de citología líquida respecto al BPH. Retomamos porque en Piedecuesta piden que retomemos esta última parte en relación a la historia natural del cáncer de cervix.
Lo que les quiero mostrar en esta diapositiva es la cantidad de infecciones que hay en relación con las mujeres que hacen cáncer de cuello. Infección subclínica por el virus del papiloma humano, hay hasta 10 millones aquí en Estados Unidos. En esta diapositiva que muestra en Estados Unidos la situación. Y 11.000 cáncer por año. La mayoría de los tipos de papiloma humano que producen el cáncer cervical es el 16 y el 18. Generalmente la infección, como les hablaba, es autolimitada. La infección se depura alrededor de los 18 meses y voy a hacer el diagnóstico de infección persistente cuando tomo 2 muestras del virus del papiloma humano y demuestro que existe el mismo virus del papiloma humano en 2 muestras separadas entre 2 tomas en un espacio de 18 meses. Esos son conceptos que deben quedar claros. En esta diapositiva les presenté sensibilidad del test del virus del papiloma humano en relación con la citología convencional. Vemos que la sensibilidad es del 96% para las pruebas del virus del papiloma humano en relación con la citología convencional, que es del 51 al 65%. Esta es la razón por la cual se debe tamizar con prueba del virus del papiloma humano. Aquí está la indicación que a quién se debe realizar test de papiloma humano. A las mujeres que van de 30 a 65 años. Si la prueba es positiva, las mujeres deben ir a citología o procesar la citología que ya se ha tomado en la prueba del papiloma humano. Si la prueba es negativa, la señora regresa a tamización a los 5 años, sin duda. No tiene que hacerse citologías en este espacio de 5 años si la señora tiene una vida sexual de comportamiento seguro. Si la citología se debe hacer, si la citología sale negativa, lo que se debe esperar son un espacio de 18 meses para que la señora depure el virus. Si la prueba del virus desde sale negativa, no volver a tamizarla en 5 años. Y lo que hablaba en esta diapositiva es que se debe implementar el nuevo esquema de examinación en el país. La citología ahora se vuelve mucho más relevante para la toma, y quien toma la citología debe ser una persona capacitada. La citología debe ser estandarizados, personal dependiente. Si tienen preguntas. Doctora Polo, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta ante de encuesta? Okay. Yo quiero hacerles una pregunta al auditorio. Si tengo una que me llega al consultorio y tiene menos de 30 años, a ella tiene una citología que salió una lesión de alto grado, luego le hicieron una biopsia por colposcopia, hay una lesión de alto grado. Entonces la recomendación del oncólogo y le hacen una conización. Luego de la conización le hacen una prueba del virus del papiloma humano al año y sale positivo. ¿Hay alguien que me diga cuál es el paso a seguir con esa
con esa paciente. Buenas, por favor, colabora. Gracias. Por favor, que repita la pregunta. Es una paciente de 28 años que hicieron una citología que salió de alto grado, la mandaron a colposcopia, biopsia, le hicieron una colposcopia que confirmó una lesión de alto grado en la patología. Le hicieron una conización que fue terapéutica, o sea, el cono quedó sin los márgenes libres. Al año, un médico le manda una prueba del virus del papiloma humano y sale positivo. ¿Cuál es el paso a seguir con este paciente? Esperar 6 meses más. ¿Hay alguna respuesta? ¿Alguien que piense diferente? ¿Tengo otra opción? ¿O la van a volver a remitir a ginecología oncológica? Y ya. Ella tiene algo que ustedes le pueden hacer, o sea, hay un paso que no debe regresar otra vez a esta mujer a ginecología oncológica sin que ustedes tomen una decisión de qué hacer, porque si va a llegar otra vez a ginecología oncológica debe llegar con un resultado. Lo que yo quiero que ustedes me digan es qué le tienen que pedir antes de que llegue a ginecología oncológica. De eso se tratan las charlas. Ustedes piensen y tomen decisiones sin que se dilate el tiempo de espera de la paciente. Aquí responde Isapolo, el conducto sería hacer citología vaginal, pero como tiene antecedente de lesión de alto grado, lo ideal sería la colposcopia. Entonces, lo ideal sería hacer la citología vaginal, porque ya en principio la conización fue negativa, ya se le quitó la lesión. Ahora lo que tiene ella es o una reinfección por el virus del papiloma humano, una persistencia de la infección del virus, pero la lesión ya se retiró. Yo no puedo mandarla otra vez a colposcopia sin tener una base para decir que hay citologías alteradas, hay células alteradas que yo tengo que buscar en la colposcopia. De eso se trata la colposcopia, buscar lesiones. Pero si yo hace 12 meses le hice una conización y le quité la lesión, pues no debería mandar la colposcopia. Entonces, la conducta más adecuada para esa paciente es hacer la citología. Si la citología vaginal sale negativa, lo que tengo que hacer es esperar el tiempo de latencia para que elimine el virus. Es decir,
esperar los 18 meses. Ella no tiene que estar ni en citología cada 3 meses, ni en citología cada 4 meses, ni en colposcopia cada 6 meses. Todos esos procesos y esos procesos ineficientes matan también a la paciente, porque están en colposcopia cada 6 meses o en citología cada 6 meses o cada 4 meses, pues no es agradable. Entonces, la conducta más apropiada sería pedirle una citología y con eso se tomaría un año. ¿Claro? ¿Tienen alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Buenos días. Más que todo es como un caso. Tengo una, ¿sí lo escuchan? Sí. Bueno, tengo una paciente de 47 años. ¿De hospital? Hospital Cañaveralejo. Vale. Paciente de 47 años que le mandaron una ADN BPH y decía así, negativo, alto riesgo, negativo, riesgo intermedio, pues detectable otros, pero no, pues no decía cuál eran los otros. Le mandaron una citología, decía NIC1, 47 años, sexualmente activa, la citología de hace un año, su esquema 113 estaba negativa. Entonces, en esa paciente, ¿qué sería lo más conveniente hacer? Si existe duda con el reporte de la técnica de PCR del papiloma, no se debe aceptar. O sea, nosotros en principio no debemos aceptar ni tomar conductas con reportes que hagan laboratorios que no estén estandarizados ni tengan claro cuál es el resultado que deben emitir. Eso como primero. Sí. Pero acá están reportando negativo, digamos, los de alto riesgo, el 16 y el 18, bajo riesgo no detectables, y dicen otros detectables, pero no dicen nada. De alto riesgo. No se sabe. Entonces, exacto, es lo que yo digo. Primero deberían de pedirle al laboratorio que aclare si son otros de alto riesgo, porque así los informan. O sea, bajo riesgo va en la primera columna o en la primera fila, luego vienen 16 o 18 y luego vienen otros. Los otros quiere decir otros de alto riesgo. O sea, los tipos de alto riesgo que no son 16 y 18. Entonces la señora tiene una infección por un tipo de papiloma que no es 16 y que no es 18. O sea, 33, 35 y los otros. Listo. Entonces, en este caso, es repetir el ADN BPH. Entonces, 42 años le mandaron la prueba y se le utilizó para otros virus de papiloma humano de alto riesgo. ¿Cierto? Le mandaron la citología después de la toma del virus de papiloma. Que no lo entiendo. ¿Qué dice? La señora le tomaron la citología luego del resultado de la prueba. La citología es un NIC1. Sí. Es un NIC1, entonces ahí yo quedé como con la duda, porque decía otros, pero no me, o sea, y el NIC1 y las citologías previas de ella eran negativas. Entonces, ahí, ¿cómo sería la mejor conducta? ¿Repetir el ADN BPH o mandar la colposcopia? No, ahí está, ahí tiene muy claro. Es una prueba del virus del papiloma positiva para algo que no es ni 17 ni es 18. Son otros tipos de alto riesgo, pero es alto riesgo. O sea, ya te dio positiva la prueba. Luego la citología decía que salió de bajo grado. La conducta es colposcopia. Si la señora tuviera citología negativa, la envía la prueba del papiloma humano a los 18 meses para ver si ya ella eliminó el virus por sí sola. Pero como la citología de alto riesgo, tienes que enviar la colposcopia.
Y el NIC1, recordemos que el NIC1 es la representación histológica de la infección del virus del papiloma humano. O sea que esos dos exámenes son concordantes, se relacionan. Si yo tengo un NIC1, es necesario tener la infección por el virus del papiloma. ¿Claro? Sí, es claro. Tengo otra pregunta. Sí. Por ejemplo, hay pacientes que son histerectomizadas y dicen que si son de patología benigna, pues no vale la pena hacer la ADN-BPH. Pero hay pacientes que no saben por qué fueron histerectomizadas o tienen antecedentes de malignidad. Entonces, en las que son histerectomizadas, las histerectomizadas que son mayores de 40 años, por ejemplo, y tienen antecedentes de patología cervical maligna, ahí cómo sería el seguimiento. El tamizaje no cambia. Si la paciente tiene antecedente de patología cervical, debe continuar su esquema de tamización según el país o la ciudad donde se encuentra. Si la tamización la están haciendo con prueba de papiloma, pues debe ser con papiloma. Si la tamización la siguen haciendo con citología convencional, debe seguir con citología convencional hasta los 70 años. Si tiene antecedente de patología, si la señora llega con el informe de la histerectomía o patología benigna, ejemplo, miomatosis, que es lo más frecuente, no se debe hacer tamización de ahí en adelante, si la señora tiene comportamiento sexual seguro. ¿Sí? Bueno, muchas gracias.